Bueno, buenas noches a cada uno de ustedes. Un gusto nuevamente saludarlo, ¿verdad? Le saluda su tutor Oscar Estrada. Es un gusto para mí, pues, una vez más presentar lo que es parte de mi conocimiento, que no es mucho, ¿verdad? Pero lo hacemos con el mayor de los gustos, deseándoles, pues, que todos estén bien de salud y que cada uno de ustedes pues salgan de la mejor manera. Sé que son varios días, ¿verdad? No todos tienen el mismo día del examen, pero deseándoles a cada uno de ustedes pues muchísima suerte y que al final de la jornada del día que les toque ese examen pues sea satisfactorio, ¿verdad? Que la finalidad pues es aprobar lo que es ese examen y estar dentro de la universidad. Así que nuevamente los saluda su tutor Oscar Estrada y vamos a dar inicio a lo que es la videoconferencia de esta noche. Solo me notifica, Claudia, si pueden observar lo que es la presentación. En este momento lo voy a colocar. Sí, sí se mira. Ok, entonces en esta noche pues les vamos a hablar y vamos a tratar de explicar lo que es un poco el tema de temperatura, ¿verdad? Un tema bastante importante que igual forma parte de la física, ¿verdad? Entonces, tenemos la portada Universidad de El Salvador, cursos de refuerzo, aspirantes para 2021, la tutoría de física y mi nombre, Oscar Orlando Estrada, con el tema temperatura. Y para iniciar, pues siempre iniciamos con el significado de lo que vamos a trabajar. En esta noche, pues temperatura no es más que aquella que se origina en las ideas cualitativas de caliente y de frío. Dice que la vamos a percibir mediante el sentido del tacto. Este nos indica si un cuerpo caliente dice, tiene una temperatura alta y un frío una temperatura baja. La temperatura es bastante utilizado, dice, porque modifica las propiedades de la materia, por lo que no puede pasar este hecho desapercibido. Bueno, yo creo que a cada instante de nuestra vida nosotros sentimos la temperatura corporal, y por momentos sentimos nuestro cuerpo bastante caliente y por momentos pues sentimos nuestro cuerpo bastante frío. Sin embargo, hay una teoría que dice de que realmente no existe lo que es el frío, sino que es la ausencia de calores. Pero en este caso, pues por ser tema de física, vamos a tratar con dos, dos conceptos, ¿verdad? Es sumamente caliente y sumamente frío, ¿verdad? Ya posteriormente vamos a saber por qué, porque vamos a trabajar aparte de cualidad y lo vamos a cuantificar lo que es la temperatura. Entonces, para continuar, pues hay una ley, ¿verdad?, de la temperatura que se llama ley cero de la termodinámica. Pero, ¿qué es la ley cero de la termodinámica? Dice que la ley cero de la termodinámica se basa en la observación y en su comprobación experimental. El término se puede entender al definir dos conceptos, contacto térmico y equilibrio térmico. Los conceptos de equilibrio térmico y contacto térmico se resumen en la ley cero de la termodinámica. Y en un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a definir nosotros la ley cero? Dice que si los objetos, tenemos dos ejemplos, un objeto A y un objeto B, si separados en equilibrio y separadamente en equilibrio térmico con un tercer objeto C. Entonces, si tenemos tres objetos, vamos a decir que el objeto A y el objeto B están en equilibrio entre sí. Y si están en equilibrio entre sí, el tercer objeto está en equilibrio. Entonces, como los tres objetos en este caso poseen lo que es la misma temperatura, le llamamos ley cero de la termodinámica. Y es porque hay un equilibrio entre los tres cuerpos, ¿verdad? Los tres cuerpos han llegado a contener lo que es la misma temperatura. Dice, se define la temperatura, dice, como una propiedad termodinámica si un cuerpo se encuentra en equilibrio térmico con otros cuerpos. Dice. Y teníamos el ejemplo, en dos cuerpos A y B en equilibrio térmico entre sí. Si están a la misma temperatura, lo que les decía, ya llegaron a un momento donde un cuerpo tenía ¿qué? Más temperatura, viene otro cuerpo con menor temperatura y al fusionarse estos dos cuerpos, lo que hace es que van a llevar a un equilibrio. Entonces la temperatura de un cuerpo
por decir, un cuerpo A va a ser igual a la temperatura de un cuerpo B, mientras que uno ha cedido calor, el otro ha ganado calor. Entonces vamos a concluir que los sistemas que alcanzan un estado de equilibrio térmico no afectan ningún cambio en sus propiedades termodinámicas a lo largo del tiempo. Simplemente lo que hacen es un cambio de energía, ¿verdad? Que sería el calor. Entonces, para medir lo que es la temperatura, normalmente cuando uno se enferma, ¿verdad? El médico lo que a uno le coloca lo que es un termómetro, ¿no? Pero yo creo que la mayoría ya hemos visto lo que son los termómetros, los más comunes, pues los termómetros de mercurio, ¿verdad? Que son los más utilizados. Sin embargo, no sé si algunos se han hecho lo que es la siguiente interrogante. ¿Qué es lo que miden realmente termómetros? Y para esta pregunta me gustaría que me ayudaran los que están por acá. No sé si alguien me dice qué es lo que realmente mide el termómetro. ¿Realmente mide la temperatura que tienen nuestros cuerpos? ¿O mide la temperatura ambiente? ¿O mide la temperatura de él mismo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien que me pudiera ayudar con esa respuesta? ¿Qué es lo que realmente mide un termómetro? Nosotros vemos en un termómetro que de repente está a cierto grado centígrados, o grados Celsius, y de pronto cuando nosotros estamos un poquito caliente, ahora que tenemos temperatura, comienza a subir lo que es el termómetro de mercurio. Dice, depende para qué está diseñado el termómetro. En este caso, supongamos que el termómetro está diseñado para medir pues la temperatura corporal de mayor distancia del cuerpo, ¿verdad? Gabriel dice temperatura del cuerpo, la temperatura del cuerpo, dice Claudia, Stephanie. ¿Alguien que tenga un concepto diferente? ¿Será que realmente el termómetro le mide la temperatura del cuerpo de la persona? ¿O mide la temperatura ambiente? ¿O será que mide su propia temperatura? Dice que es bien curioso, pero bueno, gracias a la respuesta de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero no se van a decepcionar, pero la respuesta no es la correcta. Fíjense que los termómetros, realmente la temperatura que miden es la temperatura de él mismo. Pero ¿por qué sucede eso? Inmediatamente cuando, por eso llegamos a lo que es la temperatura o ley cero de la termodinámica, ¿verdad? Cuando nosotros lo que hacemos es colocarnos el termómetro, lo que hace es que el cuerpo de nosotros le cede calor al termómetro. Entonces, inmediatamente antes de ser colocado en nuestro cuerpo, posee una temperatura ya, que es la temperatura ambiente. Pero posteriormente, después de pasado ciertos segundos en nuestro cuerpo, ese gana temperatura. Es la temperatura que le ha cedido nuestro cuerpo. Entonces, la respuesta es que el termómetro mide su propia temperatura. No mide temperaturas externas, sino que si él se siente frío, marca frío. Si él se siente caliente, marca que está caliente, pero no es la temperatura del cuerpo. Para que ya les quede a ustedes claro este concepto. Vamos a continuar entonces. Voy a apagar lo que es la cámara. Y vamos a continuar. Dice, medición de la temperatura. El estudio de la física no tendría sentido si no se realizaran mediciones para explicar los diferentes fenómenos naturales que le competen. En este caso, al estudiar la temática de la medición de la temperatura, vamos a hacer referencia a la termometría. ¿Y qué es la termometría? Pues es la rama de la termodinámica encargada del estudio de la temperatura. Y hay que medirla, obviamente, esta misma, ¿no? Aquí hablamos del termómetro. El termómetro dice que hay varios tipos de termómetros. Yo solo les hablé de termómetro de mercurio. El termómetro es el sistema indicador de equilibrio térmico entre él y todos los sistemas restantes. La lectura de este es la lectura de todos los sistemas en equilibrio. Lo que les decía, ¿verdad? Que media vez el termómetro entra en equilibrio con el cuerpo, el termómetro marca su temperatura. Dice, propiedades termométricas. La termometría, dice, se vale del cambio de algunas propiedades físicas de las sustancias a consecuencia del cambio de su temperatura. Estas propiedades son conocidas como propiedades termométricas. Los cambios de estas propiedades son aprovechadas para determinar su temperatura, dice.
El termómetro es un dispositivo cuyo objetivo es hacer evidente alguna propiedad física de una sustancia o sistema que cambia a medida varía la temperatura, y ese cambio es directamente proporcional al cambio de la temperatura. Es por ello, dice, que las propiedades termométricas son utilizadas como base principal del termómetro. Algunas de estas propiedades se listan a continuación, y tenemos algunas propiedades, ¿verdad?, de la termodinámica, que es el volumen de un líquido, las dimensiones de un sólido, la presión de un gas, la resistencia eléctrica y el calor propiamente de un objeto. Algunas propiedades, pues, de las propiedades termométricas, ¿verdad? Existen escalas de temperatura. Yo creo que en la mayoría de libros encontramos a veces grados centígrados o grados Celsius, que es lo mismo, y encontramos grados Fahrenheit. Pero hay otro también, forma de medir la temperatura. Hay 3 formas que yo les voy a mencionar. Son 3 escalas. Las escalas termométricas principales para representar numéricamente los cambios de temperatura. Los nombres de estas escalas son en honor a quienes crean tal escala. Y tenemos la primera de ellas, la escala Celsius, T sub C. Esta escala fue creada por el científico Anders Celsius, quien tomó como punto de referencia el de fusión. El de fusión del hielo, usted sabe que es 0, bajo 0. Y ustedes saben que la ebullición del agua cuando está hirviendo es un valor de 100 grados Celsius. A partir de ahí, la asignación del valor 0 y 100. La escala de Fahrenheit, T sub F, propuesta por Daniel Gabriel Fahrenheit. Esa escala difiere en los valores establecidos como punto inicial y final en la escala de Celsius. Este toma como punto inicial 32 grados Fahrenheit, que equivalente a grados Celsius es igual a 0. Y toma 212 grados Fahrenheit, que equivalente a Celsius es igual a 100 grados Celsius. Los valores de temperatura se representan con el símbolo. Ahí podemos ver, pues, el símbolo del grado y la letra F, para que sea el grado Fahrenheit. Y tenemos una escala, no menos importante, claro que es importante, que es la escala de Kelvin, que es T sub K. Creada por Kelvin, quien consideró el tamaño de los grados en el mismo que los Celsius, dice. Pero el cero de la escala se fija en menos 273,15 grados Celsius. Esto significa que las escalas en Kelvin inician en 273, equivalente a 0 grados, y 373,15 grados Kelvin, que va a corresponder a decir 100 grados Celsius. Así seríamos las 3 escalas de temperatura con las cuales, pues, vamos a estar trabajando lo que es esta noche, y con los cuales ustedes, pues, van a tener, digamos, más adelante, o si ya pasaron por estos temas, van a poder observar que son las 3 escalas mayormente usadas. Entonces, hay una pregunta, ¿verdad? Ustedes, yo creo de que manejan que existe calor y existe temperatura. Pero, ¿será que calor es lo mismo? Si gustan, me ayudan con esta pregunta. ¿Será que calor y temperatura es lo mismo? ¿O existe una diferencia entre calor y temperatura? ¿Será lo mismo? ¿Alguien que me ayude? Calor y temperatura. ¿Será que cuando uno dice yo tengo calor es porque yo tengo una temperatura dada? ¿O será que el calor con la temperatura es diferente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien que me ayude? Tenemos el término de calor, que puede o no puede ser lo mismo que temperatura. ¿Alguien? Tenemos el concepto de calor, tenemos el concepto de temperatura. Yo tengo calor, dice uno. Y es que cuando uno tiene calor es porque tiene una temperatura. O yo tengo que decir yo tengo temperatura para decir que estoy caliente. No es lo mismo, dice, es diferente, no es lo mismo. Creo que temperatura es una medida del calor. Gran Luigi dice que creo que la temperatura es una medida del calor. La temperatura, la característica
del calor. Creo que existe diferencia. Efectivamente, Gran Luigi tiene una respuesta. Fíjense que realmente calor es la energía total que tiene un cuerpo, bueno. Entonces, y esa energía se va a desprender del cuerpo, se va a hacer más caliente, más frío. Entonces, a la medida que nosotros le vamos a dar a ese desprendimiento de calor, es que le vamos a llamar temperatura. Y la temperatura es la que es medible, ¿verdad? Ya les mencioné las tres escalas. La temperatura la podemos medir en grados Celsius, grados Fahrenheit, y la vamos a medir en grados Kelvin. Entonces, para que les quede claro, no es lo mismo. Calor es la energía que posee el cuerpo, y la temperatura es la capacidad de medir la cantidad de calor que posee ese cuerpo. Así que, excelente, gracias chicos por la respuesta. Vamos a continuar entonces con lo que es la temática de esta noche. Y aquí pues miren, les muestro lo que son tres imágenes, ¿verdad? Ya les decía yo de qué escala vamos a dividir lo que son cada una de, valga la redundancia, de la escala. Venimos los Celsius, tenemos como inicial 0 y como final 100. Fahrenheit tenemos como inicial 32 y como final 212. Y los Kelvin, que va a iniciar en 232 y va a finalizar en 337. Y aquí pues una ecuación, ¿verdad? Un gráfico de cómo podemos relacionar lo que es la temperatura en grados Fahrenheit y relacionarla con la temperatura en grados Celsius. Ustedes se fijan, pues es una línea recta. Y la línea recta pues representa lo que es una ecuación, ¿verdad? En este caso la ecuación va a ser el punto intersecto. Y al desarrollar todo eso que está allí, vamos a llegar a lo que son dos ecuaciones importantes. Y dice que la temperatura en grado Fahrenheit va a ser igual a 9/5 de la temperatura inicial en grados Celsius más 32. O puede ser igual a 1.8, que sería la conversión de 9/5. Bueno, 1.8, la temperatura inicial de grados Celsius más 32. Estas son fórmulas ya dadas. O sea, para más adelante vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver que estas formulitas las vamos a ocupar. Son formulitas para conversión. Dice, de la ecuación anterior, dice, conocida la temperatura Celsius, permite conocer la temperatura Fahrenheit. Y tenemos la siguiente conversión. Miren. Ya en anterior teníamos cómo convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit. En esta ocasión tenemos cómo convertir de grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿verdad? Y tenemos que es 5 novenos, o 5 sobre 9, todo eso multiplicado por la temperatura inicial en grados Fahrenheit menos 32. En este caso dice, se sustituye la temperatura Fahrenheit y se obtiene la temperatura Celsius correspondiente. Ecuación para convertir. Estas son ecuaciones que vamos a utilizar, así que si gusta, pues tienen lápiz en la mano, pueden anotarla. Son ecuaciones que vamos a utilizar en un ejercicio más adelante. Cómo convertir de grados Celsius a grados Kelvin. Y tenemos que grados Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados Celsius más 273.15. Y convertir de grados Kelvin a grados Celsius pues es igual a la temperatura inicial de grados Kelvin menos 273.15. Son formulitas ya dadas. Y la ecuación de conversión de Kelvin a Celsius la tenemos en la parte de abajo. Dice que grados Celsius va a ser igual a 5 novenos, 5 sobre 9, multiplicado por el factor de la temperatura en Fahrenheit menos 32. Son formulitas, como les repito, ya dadas. Y ya vamos a hacer lo que es un ejercicio, ¿verdad? Dice, de la figura 1, la que ya les mostré, la gráfica, ¿verdad? Se puede establecer las siguientes relaciones de proporcionalidad. Y tenemos una relación de proporcionalidad que al final, pues, no es más que la diferencia, dice, o el delta de temperatura en grados Celsius sobre 100 va a ser igual al delta de temperatura en grados Fahrenheit 80, y eso va a ser igual al delta de temperatura en grados Kelvin sobre 100. Eso pues representa lo que es el cambio de temperatura en diferentes escalas. Para estas expresiones se ocupan para hacer conversiones de cambio de temperatura o diferencia de temperaturas. Así de que
vamos a tener tres ecuaciones, ¿verdad? La primera ecuación, que la diferencia de temperatura en grados Celsius va a ser igual a la diferencia de temperaturas en grados Kelvin. La segunda ecuación, la diferencia de temperatura de grados Fahrenheit va a 1.8 la diferencia de temperatura de grados Celsius. Y una tercera ecuación, la diferencia de temperatura de Fahrenheit va a ser igual a 1.8 la diferencia de temperatura en Kelvin. Las tres expresiones, la ecuación 1, 2 y 3, se utilizan, dice, en la solución de problemas para conversiones directas entre diferencias de temperatura. Y esas son las tres ecuaciones que vamos a utilizar en lo que son los ejercicios. Y una preguntita más para ustedes, se las leo y me ayudan. Dice, se introduce un termómetro en una olla de agua caliente y se registra la lectura de aquel. Dice, ¿qué temperatura se registra? Y tenemos los siguientes literales. El literal I, la temperatura del agua. El 2I, la temperatura del termómetro. Literal 3I, un promedio igual de las temperaturas del agua y el termómetro. Un literal 4I, un promedio ponderado de las temperaturas del agua y del termómetro, con mayor énfasis en la temperatura del agua. Y un literal 5I, dice, un promedio ponderado del agua y del termómetro, con mayor énfasis en la temperatura del termómetro. Se las leo nuevamente. Se introduce un termómetro en una olla de agua caliente y se registra la lectura de ese termómetro. ¿Qué temperatura es la que registra el termómetro? ¿Se gusta? ¿Me ayuda? ¿Qué temperatura es la que va a medir este termómetro? Si no les ha quedado clara la pregunta, se la vuelvo a colocar, solo me avisan ustedes y si no, pues me ayudan con la respuesta. Dice, ¿qué temperatura es la que va a marcar el termómetro? Hola, hola. ¿Alguien que me ayude con la respuesta? ¿Qué temperatura va a marcar el termómetro? Va a marcar la temperatura promedio entre el agua caliente de esa olla, el recipiente, y el mismo termómetro va a marcar la temperatura de nada más del recipiente, o va a marcar la temperatura del termómetro. ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Les coloco nuevamente la pregunta. Se introduce un termómetro en una olla de agua caliente y se registra la lectura de aquel. ¿Qué va a registrar? La temperatura del agua, la temperatura del termómetro, un promedio de ellas, el promedio ponderado entre ellas, o un promedio ponderado del agua y el termómetro. Y, bueno, les voy a ayudar entonces. Ya les había dicho entonces anteriormente que efectivamente era Luigi. Efectivamente, entonces lo que el termómetro va a marcar en ese momento que se introduce dentro de la olla con el agua caliente no va a ser más que la temperatura del mismo. Ya se los había dicho anteriormente, ¿verdad? Que lo que hace el termómetro es absorber lo que es el calor del cuerpo, en este caso sería el agua caliente, y va a mostrar una temperatura. Entonces la temperatura que va a mostrar no es más que la temperatura que él mismo ha recibido. Así que Abel dice la temperatura del termómetro. Efectivamente así es. Bueno, vamos a continuar entonces. Yo creo que sí ya les está quedando bastante clarito lo que es el tema. Y para eso pues entramos a lo que es el ejemplo. Así que tenemos un ejemplo 1. Dice que la temperatura normal del cuerpo humano es de 98.6 grados Fahrenheit. Que, bueno, últimamente si ustedes han salido, se han percatado de que cualquier establecimiento que le toma la temperatura, le dicen si usted tiene arriba de los 37.5 y ya no lo puedo dejar pasar a ningún establecimiento y se puede ir para su casita porque usted carga temperatura, ¿verdad? Entonces en este caso, en el ejemplo 1, la temperatura normal del cuerpo humano dice que es de 98.6 grados Fahrenheit. Esta cantidad la vamos a pasar a grados Celsius. ¿Se gusta? ¿Me ayuda?
con eso pueden ingresar lo que es a su calculadora a ver si le da este resultado. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que la formulita para pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit era 5 novenos por la diferencia de la temperatura de grados Fahrenheit menos 32. Si ustedes me ayudan con ese valor y me dicen si les pega lo que son 37. ¿Me ayuda? Hay que pasar lo que es la temperatura corporal del cuerpo en grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿verdad? O grados centígrados. Si ustedes me ayudan ahí y me dicen si tienen algún inconveniente. Gabriela, si dice que sí da el resultado. Excelente, Gabriela. Vaya, Gabriela. Esa formulita que está ahí ya está definida. Guárdela por ahí porque alguna preguntita de esto pues puede venir en lo que es en el examen, ¿verdad? De admisión. No me dio el resultado, dice Andrea. ¿Puede volver a poner? Claro, con gusto. Se las coloco entonces de nuevo. Vaya, tenemos, dice, la temperatura normal del cuerpo es de 98.6. ¿Cuál es la temperatura correspondiente? Dice, en Celsius. Vaya, allí colóquenlo. Acuérdense que es 5 novenos, ¿verdad? Vamos, es... Ese valor pues es una división, ¿verdad? 5 entre 9. Y todo eso multiplicado por el grado Fahrenheit que nos da, que es 98.6 menos 32. Y ese 32 ya está definido por fórmula. Ya más arriba en la presentación pues les coloqué cómo que se desarrolla esto, pero a nosotros realmente no nos interesa demostrar fórmulas sino aplicarla, ¿verdad? Así de que ahí está de nuevo. Voy a pasar ahorita a la plataforma de Skype para ver si sí. Ya me dio la respuesta, dice Andrea. No sé. ¿Alguien más que tenga problemas? Se está durmiendo, no se duerma, ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Entonces sí, vamos a continuar entonces con un nuevo ejercicio y les coloco un ejercicio 2. Dice, el punto de ebullición del azufre es de 444.5 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura en Fahrenheit? Ya hicimos una de Fahrenheit a Celsius. Ahora vamos a hacer una de Celsius a Fahrenheit. Y para eso ya tenemos la formulita dada también. Y que dice que la fórmula dice de la siguiente manera, que para pasar de Fahrenheit de pasar de Celsius a Fahrenheit no es más que el 9 sobre 5, 9 quintos, ¿verdad?, por la temperatura de grados Celsius más 32. Si ustedes me ayudan con eso. Dice, el punto de ebullición del azufre es de 444.5. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala Fahrenheit? ¿Me ayudan con eso? ¿112? No, ahí está la respuesta. Es 832.1. ¿Cuál es la fórmula? Se los coloco nuevamente. La fórmula es 9 quintos. Esa cantidad la van a multiplicar por los grados Celsius. Luego a esa cantidad que le dé el resultado le van a sumar 32. Bueno, ahora ya no es Andrea, no que Luis está durmiendo ese. Vaya. No se duerma. ¿Alguien ya le pegó la respuesta? La respuesta es 832.1. Yo la metí en mi calculadora y me dio. El 9 quinto siempre lo llevará a la fórmula, efectivamente. Ya es
fórmula, por lo mismo, ¿verdad? Esta ya es una fórmula dada para poder resolver lo que son este ejercicio. Hay otra forma de poderlo resolver, ¿verdad? Pero es mejor hacerlo ya por la fórmula dada. Así que yo creo que ya la mayoría dio la respuesta, ¿verdad? Que es 832.1. Igual ya la resolví acá. Así que vamos a un tercer ejercicio. Y tengo un tercer ejercicio. Dice que el punto de ebullición del oxígeno es de menos 297.35 grados Fahrenheit. Expresar esa temperatura en Kelvin. Bueno, entonces ya pasamos de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius. Hoy vamos a pasar de Fahrenheit a Kelvin. Y para eso ya tenemos la formulita dada también. Y para pasar a Kelvin de Fahrenheit es de la siguiente manera. 5 sobre novenos, 5 sobre 9 o 5 novenos. Todo eso multiplicado por la cantidad que nos da en grados Fahrenheit, menos 32. Y a eso le vamos a sumar 273.15. Si ustedes me ayudan con ese valor y me dicen si les pega lo que es la respuesta, que en este caso es 5 sobre, 90.2 tendría que darle, ¿verdad? Me avisan si les da la respuesta. Andrea dice que le da 90.17, 90.17, 77, 77 y al final un 8, ¿verdad, Andrea? ¿Alguien más? ¿Alguien más que lo haya resuelto ya? Bueno, efectivamente lo que dice Andrea es cierto, no da exactamente 90.18, sino que da 90.17 y un montón de 7, entonces nada más lo que hace es aproximar una cifra significativa. Como pasa de 5, lo aproximan a 8, ¿verdad? 90. Sí, esa es la respuesta. Dice, ok, vamos a un cuarto ejercicio entonces. Ya ven que este tema es bastante fácil, solo se necesita aplicar de la forma correcta lo que es, valga la redundancia, la fórmula. Dice, un cuarto ejercicio, ejemplo 4. El oro se funde a 1336 Kelvin. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en Fahrenheit? Y ahí tenemos la formulita, ¿verdad? Dice que para convertir de Kelvin a Fahrenheit, la formulita va a ser la siguiente. Va a ser 9 quintos. Todo eso multiplicado por el siguiente factor, la temperatura en Kelvin, que ya no la da, que es 1336, menos 273.15, y todo eso le vamos a sumar la cantidad de 32. Si ustedes me ayudan y me dicen si les da lo que es la respuesta, en este caso, según el ejercicio, dice que da 1945.1. ¿Me ayudan si gustan? ¿Me ayudan? Se lo vuelvo a colocar. Tenemos grados Kelvin, 1336. Aquí pasado a Fahrenheit. Para pasar a Fahrenheit se ocupa la formulita que está allí, que es 9 quintos, por el factor de la temperatura en Kelvin menos 273.15, más 32. Y la respuesta tiene que dar 1945.1. Si da la respuesta, dice Andrea Gabriel, si da la respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien ha tenido problemas? ¿Verdad que son ejercicios bastante simples de realizar? No tienen ninguna complejidad, siempre y cuando ustedes sepan aplicar lo que son efectivamente las fórmulas y sepan colocar, pues, diferenciar, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a ocupar? Si van a ocupar Kelvin, Fahrenheit, si van a ocupar Celsius. De eso depende de lo que es este ejercicio en cuanto al tema de temperatura, ¿verdad? No sé si hay alguien más. ¿A todos les da la respuesta? Sí. Ok, vamos a continuar con un quinto ejercicio. Ya casi terminamos. No se me voy a dormir ni Andrea ni Luigi, que son los dos que me están durmiendo, así que ya casi terminamos. Vamos con
un quinto ejemplo. Dice, ¿a qué temperatura dice la Celsius y la escala Fahrenheit coinciden en la misma lectura? O sea que van a tener el mismo valor, ¿verdad? Una lectura numérica. Y la solución es la siguiente. La solución establecida es que lo que nos pide el ejercicio es que la temperatura en grados Celsius tiene que ser exactamente la misma en grados Fahrenheit. ¿En qué momento va a ocurrir eso? ¿A qué temperatura? Entonces ya tenemos las dos ecuaciones, ¿verdad? Tenemos la ecuación 1 que va a ser cómo pasar de Fahrenheit a Celsius. Y tenemos la ecuación 2, cómo pasar de Celsius a Fahrenheit. Y como dice que estas tienen que ser obligadamente iguales, la temperatura Celsius tiene que ser la misma en Fahrenheit. Vamos a hacer una igualación, ¿verdad? Y vamos a sustituir. Dice, vamos a sustituir la temperatura en Celsius, que es igual a la temperatura en Fahrenheit, en cualquiera de las expresiones anteriores. O sea, aquí la podemos sustituir la ecuación 2 en la 1 o la 1 en la 2 y nos tiene que dar exactamente la misma respuesta. Y en este caso, pues el ejercicio dice vamos a sustituyendo en la 2. O sea que vamos a sustituir la ecuación 1, la vamos a meter a la ecuación 2. Y esto se hace de la siguiente manera, dice que la temperatura de grados Celsius va a ser igual a 9 quintos grados Celsius más 32. Voy a pasar al anterior para que ustedes vean que lo que hice es, ya tenía en la primera grados Celsius. Entonces lo que estoy haciendo, voy a hacer una sustitución y paso de grados Fahrenheit que me lo pase a grados Celsius, que es lo mismo, ¿verdad? Así que tengo la sustitución y queda de la siguiente manera. La temperatura en grados Celsius menos 9 quintos de la temperatura en grados Celsius va a ser igual a 32. Aquí lo que estoy haciendo es ecuaciones, lo que estoy haciendo es pasar los términos semejantes a un lado y los términos conocidos al otro extremo, ¿verdad? Y al hacer esta pasar los términos a los lados que les corresponde, resulta que la temperatura en grados Celsius y la temperatura en grados Fahrenheit van a ser iguales a 40 grados. El valor de menos 40, ambas escalas coincidirán. En ese valor, tanto Fahrenheit como Celsius van a ser iguales. No sé si tienen alguna duda sobre este ejercicio. Quizás ese ya es un poquito más complejo, ¿verdad? Pero sin embargo no es complicado. Lo único que se hace aquí pues es igualación de ecuaciones. Yo creo que en matemáticas ya han visto los diferentes métodos de ecuaciones con dos incógnitas. Y lo que se hace pues nada más una igualación, sustituir ecuación 1 con 2 y resolver lo que es la ecuación, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? Vaya, dice Abel, no entendí por qué coinciden, dice. Entonces, el mismo ejercicio nos dice, ¿verdad? Dice de que necesitamos saber en qué momento los grados Fahrenheit van a coincidir con los grados Celsius. En este caso, cuando ustedes encuentren un ejercicio de este tipo, lo que se hace es igualar la temperatura en Celsius, igualarla a la temperatura en Fahrenheit. Y como ustedes ya saben cuál es la conversión, pues, ya saben la ecuación de Celsius a Fahrenheit, y ya saben la conversión de Fahrenheit a Celsius. Lo que van a hacer nada más meter ambas ecuaciones y hacer un simultáneo. En este caso, pues, se sustituyó ya sea ecuación 1 en 2, 2 en 1, y el resultado que les dé va a ser el punto donde Fahrenheit y Celsius van a coincidir. En este caso, pues obviamente no se puede variar, pero entonces sabemos de que en menos 40 grados van a coincidir. Esa sería la solución de este ejercicio. Sí, quizás solo con palabras igual sería un poquito complicado que lo entiendan perfectamente, pero igual esta presentación creo que van a tener ustedes acceso a ella para que puedan analizar el ejercicio detalladamente con un poquito más de tiempo y puedan ver pues que no es nada complicado. Igual se los voy a hacer llegar a través de la plataforma y ahí pues les puedo seguir explicando de una mejor manera para quienes todavía no lo hayan comprendido. Así que vamos a un último ejercicio ya para finalizar, ¿verdad?
tenemos un ejemplo 6. Un riel de acero se enfría de 70 a 30 grados. Aquí hay una diferencia de temperatura. En una temperatura mayor va a llegar a una temperatura menor en una hora. ¿Cuál es la variación de temperaturas en grados Fahrenheit en ese mismo tiempo? Y la solución, como sigue. Tenemos una diferencia, entonces un delta, ¿verdad? Una temperatura final menos una temperatura inicial. Bueno, entonces tenemos al inicio 70 grados, pero va a disminuir la temperatura en una hora. Entonces, tenemos que 30 menos 70 grados. ¿Por qué? Es al contrario. Porque la temperatura final en este caso es 30 y la inicial es 70 porque disminuyó. Entonces nos resulta que la temperatura en una hora disminuye 40 o menos 40 grados Celsius. Ese valor lo vamos a pasar a lo que es a grados Fahrenheit. Si ustedes me ayudan con la formulita que está allí, dice que si ustedes fijan, ese 1.8 es lo mismo que decir 9 sobre 5, la formulita original de grados Fahrenheit de grados Celsius a grados Fahrenheit. Si ustedes me ayudan con ese dato, 1.8 por la diferencia, ¿verdad? Que nos dio que menos 40, y en este caso les tendría que dar menos 72. ¿Me ayudan si gusta? Meten en la formulita 1.8 por menos 40 y les tiene que dar menos 72. Ahí se les da 1.8. Esta es una multiplicación, ¿verdad? 1.8, ¿sí? Y les da lo que es el valor, ¿verdad? Sugerido, que es menos 72 grados Fahrenheit. Si da, dice, ok. Ya se dice el correspondiente, la temperatura disminuye en la escala Fahrenheit en 72 grados. O sea que aquí disminuyó la temperatura. Les mostré 3 tipos de ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes consideren. No siempre les van a dar que hay que pasar de una escala a otra. A veces, pues, los ejercicios también vienen un poquito más complejos. No difíciles, pero sí un poquito más de pensar, ¿verdad? Así de que ya les enseñé lo que son 6 ejercicios. Igual, como les digo, se los voy a hacer llegar a través de la plataforma para que ustedes los puedan analizar. Todavía les queda una semana, así que de mi parte esta noche es el tema que les he traído. Les deseo a cada uno de ustedes muy buena suerte